Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a explicar acerca del inicio de la unidad 3, que en esta oportunidad es secciones cónicas. Vamos a explicar de manera general cuáles son las secciones cónicas y nos vamos a enfocar en el trabajo de una de ellas, que es la parábola. Una sección cónica es un lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Es aquel determinado por una ecuación, cuya ecuación contiene una serie de puntos que son los que dan lugar a la figura geométrica o a la forma cónica que vamos a graficar en el plano cartesiano. Dicha ecuación representa todo ese conjunto de puntos y de manera recíproca el conjunto de puntos satisfacen las condiciones de la ecuación. Algunos ejemplos de lugar geométrico son la línea recta y la parábola. Bueno, estas son figuras que ya hemos trabajado anteriormente. Usted sabe que la línea recta tiene ciertas características, como lo son la pendiente, el ángulo de inclinación, un punto de intersección, y esa línea recta puede representarse algebraicamente por una ecuación. Y a su vez esa ecuación puede generar los diferentes puntos o pares ordenados que al graficarlos generan la línea recta como figura en el plano cartesiano. Las secciones cónicas son todas las curvas que resultan de intersectar un cono con un plano. Acá tenemos representado en la ilustración esta hoja o línea celeste está representando el plano. Imagínese usted, ya es como cuando usted corta una cierta figura o fruta, podría ser, por darles un ejemplo, con un cuchillo. Entonces la fruta es su figura cónica, ¿verdad? Y el cuchillo vendría siendo el plano, que es con el cual usted va a hacer el corte. En este caso se está cortando una sección cónica, que es un cono 3D. Se está cortando con un plano, que es esta figura celeste. Dependiendo la posición del corte que usted haga, se generan diferentes figuras en el corte. Por ejemplo, si hago un corte transversal que llegue hasta la base del cono, se genera un corte en forma de parábola, es decir, que el corte que le va a quedar después de haber hecho esa intersección en el cono, el corte va a tener forma de parábola. Si usted hace un corte horizontal, le va a quedar perfectamente horizontal, le va a quedar una circunferencia. Si usted hace un corte transversal, pero sin llegar a la base, le queda una elipse. Y si usted con el plano hace un corte vertical sobre esta figura cónica, le queda una especie como de dos parábolas, ¿verdad? A esta figura en conjunto se le llama hipérbola. Es diferente a la parábola que usted ya conoce. Se le llama hipérbola y tiene su propia fórmula o ecuación ya en el plano cartesiano. Les dejé aquí un enlace de un video que no es mío, pero es un video bien interesante en 3D, donde me dan la ejemplificación o la demostración de los cortes en la sección cónica. Bueno, de esas secciones cónicas nos vamos a enfocar más que todo en la parábola, en reconocer sus elementos y en cómo graficarla, dados sus elementos, o cómo identificar sus elementos en la gráfica o cómo obtener también su ecuación. Bueno, los principales elementos de la parábola son, bueno, usted sabe que la parábola es una curva. La parábola sería acá en la ilustración la línea que está en rojo. Es una curva en forma de U, tiene un vértice. Ahora vamos a conocer elementos nuevos como lo son el foco y como lo son la directriz. El foco es un punto fijo que siempre queda al interior de la parábola. No importa si la parábola va abierta hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, el foco siempre queda al interior de la curva. Y la directriz queda siempre en esta posición, al exterior de la curva, opuesta a lo que es el vértice. Una característica de los puntos de la parábola es que cualquier punto que usted considere, por ejemplo, acá se considera un punto P, ese punto P va a estar a la misma distancia del foco que de la directriz. O sea, la distancia de P hasta el foco es la misma distancia de P hasta la directriz. Y cualquier punto que usted tome, por más que esté más alejado, más arriba, por ejemplo, ese punto va a tener una distancia hasta el foco, pero esa distancia va a ser igual a la distancia que tenga con respecto a la directriz. Otros elementos de la parábola que no estaban en la imagen anterior, bueno, aquí están detallados, más que todo
Su definición, que es lo mismo que yo les estoy explicando, tiene un eje de simetría, que sería este eje vertical que pasa por el vértice, tiene un foco, que es un punto fijo al interior, tiene una directriz, que es una línea recta al exterior. La distancia que hay desde el vértice hasta el foco es la misma que hay desde el vértice hasta la directriz. Entonces, por ejemplo, si del vértice hasta acá hay 3 unidades, del vértice para abajo hacia la directriz también habrán 3 unidades. A esa distancia se le llama distancia P. Y la medida del lado recto es una línea horizontal que se traza sobre el foco. El lado recto mide 4 veces esa distancia P. Y bueno, aquí está otra vez ejemplificado lo del punto cualquiera que les mencionaba, que cualquier punto que yo grafique en la parábola va a tener la misma distancia hacia el foco que hacia su directriz. Obviamente esta ilustración no está a escala a lo mejor, pero en una parábola perfectamente graficada con las dimensiones correctas y la milimetración correcta se cumple, que la distancia del punto hacia el foco es la misma distancia que el punto hacia la directriz. Tenemos ahora algunas formas de parábolas. Vamos a ver primero las parábolas que tienen vértice en el origen 0,0, acá en el punto 0,0, el origen del plano cartesiano. Esas parábolas tienen la forma, si va abierta hacia arriba o hacia abajo, que son parábolas verticales, va a tener la forma y igual. Aquí está escrito con una fracción 1 sobre 4p, porque de aquí se deduce la medida o la distancia de p para hallar el foco, pero en la práctica usted va a hallar un número. Por ejemplo, puede ser y igual 2x cuadrado, y igual 4x cuadrado, etcétera, cualquier otra cantidad positiva, y la parábola va a ser abierta hacia arriba. Por el contrario, si la cantidad o el coeficiente que está con la x es negativo, la parábola va a ir abierta hacia abajo. Por ejemplo, y igual menos x cuadrado, y igual menos 2x cuadrado, menos 3x cuadrado, etcétera, son parábolas abiertas hacia abajo. Cuando usted deduzca la medida del foco, la va a deducir a partir de este pedacito del valor de P. Ya vamos a ver ejemplos de ello. Entonces el foco va a tener las coordenadas 0,P. Si su medida de P fue menos 3, entonces el foco es 0, menos 3. Quedaría abajo porque siempre queda al interior. Y si le da un valor positivo, sería por ejemplo 0,2. Iría hacia arriba, 0,2 estaría acá. Y eso me da a entender de que la parábola es positiva, abierta hacia arriba. Por el contrario, hay parábolas que son horizontales, que están abiertas hacia la derecha o hacia la izquierda. Estos son los casos cuando quien está al cuadrado es la y, contrario a los ejemplos anteriores. Si usted se fija acá, quien está al cuadrado es la x. Pero si quien está al cuadrado es la y, entonces la parábola va hacia los lados. Si es con coeficiente positivo, va a ir hacia la derecha. Por ejemplo, x igual 5y al cuadrado. Es una parábola abierta hacia la derecha. Y si es con coeficiente negativo, va a ir abierta hacia la izquierda. Por ejemplo, x igual menos 8y al cuadrado sería una parábola abierta hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Luego, aquí me da una pequeña ejemplificación, una pequeña explicación de cómo influye el coeficiente por el cual yo estoy multiplicando la variable que está al cuadrado, sea la x o sea la y. En este caso lo estoy haciendo con la x, estoy viendo parábolas hacia arriba, ¿verdad? Parábolas positivas elevadas al cuadrado a la x hacia arriba. Si la variable que está al cuadrado está multiplicada por un número mayor que 1, entre más grande sea ese número, por ejemplo 2x, 3x, 4x, entre mayor sea ese coeficiente, la gráfica se hace más angosta. Note que la gráfica azul no está multiplicada por nada y la gráfica que está multiplicada por 2 es más angosta, que es la gráfica roja. Sin embargo, si usted lo multiplica por un número pequeño, menor que 1, puede ser un decimal o una fracción, entre más pequeño sea el número por el que multiplique, la gráfica se va haciendo más ancha. Entonces, la gráfica verde con respecto a la gráfica azul es más ancha. ¿Por qué? Porque se multiplicó por un número pequeño. ¿Por qué se debe esto? Entre más grande sea el número que usted multiplique, el valor de y crece más. Entonces, al crecer más rápido, la gráfica se estira más hacia arriba. Por eso se mira más angosto. Y si lo multiplico por un número decimal o fracción, es como que esté quedando dividida la x. Por lo tanto, el valor que se genera de y es menor.
Al ser menor el valor de X, la gráfica crece menos porque se estira menos y eso es lo que genera que tenga un efecto ancho. Ahora unos ejemplos de cómo vamos a graficar. Determina la ecuación de la parábola con foco en 0,-3 y directriz y igual 3. En este caso en la gráfica la directriz no se alcanza a ver, pero y igual 3, que es una línea horizontal, que está aquí arriba sobre el número 3 de la y. Y bueno, el foco me sirve más o menos para deducir la forma y la inclinación o la dirección que va a tener la parábola. Si en el foco hay una coordenada que es 0, significa que la parábola está en el origen, el vértice, 0,0. Si el foco fuera, por ejemplo, 5,-3, el vértice no estuviera aquí en el origen. Pero si el foco está con una coordenada en 0, significa que el vértice está acá. Si el 0 está en la X, la parábola va a ir hacia arriba o hacia abajo. Esta parábola va hacia abajo porque el foco es negativo. Por tanto, el foco queda aquí abajo en la parte negativa. Y como tiene que quedar el foco al interior de la curva tiene que tener esta forma, porque si yo la curva la hago para arriba y el foco está aquí abajo, el foco me quedaría por fuera. Entonces tenemos una parábola en vértice en el origen y que va inclinada hacia abajo. Como tiene vértice en el origen, voy a utilizar esta fórmula, que es para las ecuaciones que tienen vértice en el origen, y pues el foco siempre va a tener coordenadas 0,p. Significa que este valor menos 3 es su valor de p. Por tanto, si el foco es 0,-3, yo puedo decir que p vale menos 3. Y ese valor de menos 3 solamente lo reemplazo en la fórmula, quedándome de la siguiente manera la ecuación y igual a 1 sobre 4 por menos 3, porque ahí ya no lo voy a poner el p, sino que voy a multiplicar por menos 3 y le agrego la x cuadrada. De ahí solo usted resuelve la operación en la fracción y me queda 1 sobre 4 por menos 3 es 12. El menos que le quedaría al 12 se lo paso al centro, a la cantidad, y la ecuación sería y igual a menos 1/12 de x al cuadrado. Note que me quedó negativo el signo, que coincide con la forma que le hemos dado al gráfico de la ecuación.